muchos emprendedores se olvidan de esto, es que los fondos también son emprendedores hasta cierto punto y también pasan por el mismo martirio de levantar dinero que pasan las startups, ¿no? Entonces, siendo ustedes primerizos, después del Fishers, que dicen se va a llamar Dux, el fondo, vamos a levantar capital. ¿Cómo se ve esa aventura para ustedes? O sea, ¿con qué credenciales llegas y levantas dinero? ¿A quién te acercas? O sea, ¿cómo funcionó? Güey, tocaste el punto más sensible, porque es lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, mi papá, que es uno de mis héroes, dijo, es que, güey, te metiste a lo más difícil de finanzas y creo que ha tenido siempre razón, porque todos los odds están en tu contra. O sea, cuando no tienes track record, porque trabajar en un banco en VC no es track record. O sea, evidentemente sabes hacer inversiones o sabes la parte financiera, todo dar, pero ese track record tiene cero. Entonces fue lo más difícil que he hecho en mi vida a nivel profesional, ha sido levantar el fondo 1, justo por lo mismo. Tienes que salir a ver gente y lo primero que te dice la gente es saber dónde están los ladrillos en donde estoy invirtiendo. Entonces ahí empezamos mal, ¿no? Porque si eres un founder, por ejemplo, con tu startup, generas una emoción importante en esa persona. Pero como fondo le dices, a ver, voy a recabar dinero para invertir en startups futuras de tecnología, pues, güey, la verdad es que no generas una emoción tan alta, ¿no?, en esa persona. Entonces, ese es los primeros 2 puntos. Luego, y ya te doy un poco de datos. Yo fui a ver a 650 personas, Daniel y yo y nuestro equipo, para que nos invirtieran 21. Entonces, de esas 650 personas, / instituciones, / family office, o sea, me refiero a LPs en general, sobre todo las personas físicas, la mitad no sabía lo que era venture capital en ese entonces, o no estaba tan familiarizado, o me respondía, oye, la verdad es que como no conozco el venture capital, no invierto. Entonces, todo va en contra, ¿no? Entonces, levantar un fondo, fíjate, nosotros invertimos en 17 startups. Es como si levantaras 17 rondas de founders al mismo tiempo. Entonces, ya los emprendedores cada vez saben más de esto, pero se vuelve bien difícil. O sea, no dejamos de ser nosotros también founders, ¿no? Que tenemos que levantar capital de algo que no genera tanta emoción como si te hablara de una startup de AI en Latinoamérica. Pero a ver, o sea, una de las cosas que debe de haber sí o sí en un pitch deck de startups, y esto lo sabes tú mejor que yo, es ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces mejor que lo que ya existe? ¿Y por qué eres tú la persona ideal para hacer eso, cabrón? Cuando pienso en un pitch deck de un fondo de inversión como el que estaban levantando ustedes, ¿cómo se ve eso, güey? O sea, es de, güey, nunca lo hemos hecho, pero creemos que es una buena oportunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer mejor? Y sobre todo, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Porque, a ver, en México no hay tantos fondos hoy, había menos en 2016, cada vez surgen más. Pero a nivel mundial, o sea, en Estados Unidos, el último número que chequé, en la costa oeste de Estados Unidos, había, si no estoy mal, 60,000 fondos, güey. En la costa oeste, ¿no? Entonces, dices, güey, o sea, oportunidades para invertir en venture capital para alguien de lana, había muchísimas. ¿Cómo te diferencias, güey? ¿Cómo haces ese pitch para decir, nosotros somos un fondo al que tienes que meter lana? De acuerdo. Mira, gran pregunta porque justo resume lo que te decía. Entonces, la forma, y me acuerdo mucho de una de las peores juntas que tuve en mi carrera de como fund manager, que una persona se paró, que le platiqué del fondo en esa época, y me dijo, ¿sabes qué? Me das hueva. Y perdón por la grosería, pero así me dijo, literal. Y dice, la única forma en que vas a tener éxito es cuando alguien de mucha lana o alguien fuerte crea en ti, tome ese voto de confianza, no le interese mucho tu presentación y vaya a creer en ti, ¿no? Que es una parte bien importante de emprendimiento. Lo primero que veo son los equipos, siempre. Yo invierto en los equipos. ¿Y qué crees? Que tenía toda la razón. O sea, bueno, no creo que le daba hueva, pero bueno, fue esa su respuesta, literal. Y entonces eso es lo que sucede. Cuando eres un fondo que no es un spin-off de un family office o que no tienes un single LP, que también es común, o cuando no tienes dinero, pues es más difícil. En nuestro caso fue así.
Entonces las primeras personas que creyeron en nosotros fue porque creyeron en nuestra pasión, en la forma en que estábamos presentando lo que nos gustaba, la unión de Daniel y mía y con el resto del equipo, echarle ganas, si teníamos suerte, chance esa persona nos conocía. De hecho, la institución que creyó en nosotros, esos primeros no nos conocían en lo personal y creyeron en nosotros. Entonces es mucho lo mismo que yo veo en una startup, también se ve en los fondos, en cuestión de quién eres. Porque todo lo demás, como es tan early, pues cualquier otro fondo que tenga un año de track record ya te ganó ese deal, es inversionista. Entonces nosotros, fácil, nuestro primer inversionista fue el gobierno de México a través de el extinto INADEM, junto con un family office que sigue con nosotros hoy, y esas dos fueron catalíticos para el resto del fundraising. Y ahí se vuelve el snowball effect. A mí no me gusta la palabra FOMO, y nunca he sido ese, pero el snowball effect, cuando ya empiezan a entrar inversionistas, es más normal que el tercero, cuarto, quinto, hasta el 20 entre menos difícil. Jamás voy a decir fácil.